Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, viernes 31 de enero del año 2003, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat Anita. Para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Ogando Piña. Muy buenas, Roger. Muy buenos días. Antes de comenzar nuestros temas, debemos pedirle excusa a nuestros amigos televidentes que nos siguen, porque anoche el programa no se retransmitió. Esto se debió a trabajos que estaban programados desde hace ya algunos días y que se nos había avisado. Nosotros sí habíamos solicitado al personal técnico que pusieran un aviso en el momento en que se fueran a realizar los trabajos. Eso no se hizo y entonces eso creó cierta preocupación. Algunas personas nos llamaron y nosotros les dimos las explicaciones del lugar. De todas maneras, hay que reconocer que debió estar avisado que se están haciendo instalación de equipos para mejorar la señal de audio y también la televisiva, y esa fue la razón por la cual salió del aire la emisora, el canal 45 anoche, después de las 12 y unos 30 minutos más o menos. Vamos a ver. La lógica de la guerra con Irak. Presidente Bush, ¿acogeríamos favorablemente el exilio de Saddam Hussein? Sí, bueno, fíjense, esto es una expresión del presidente que salió en CNN y que expresa claramente que el propósito de la administración Bush es salir de Saddam Hussein, exilar a Saddam Hussein. Hay que decir que la pretensión de controlar en su territorio la suerte política de las naciones, eso transgrede la convivencia pacífica, que tiene como expresión la existencia de Naciones Unidas. Por cierto que entre las muchas cosas que se le han dicho a Irak y al régimen de Saddam Hussein para justificar una guerra declarada unilateralmente por los Estados Unidos y acompañada por una serie de naciones que no tienen decisión propia, es que es un país que ha desobedecido las directrices del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y definitivamente que de ninguna manera se puede justificar que Irak haya desobedecido esas directrices en la medida en que lo haya hecho. Porque pasa que hay una política de duplicidad. No solamente como lo que se ha puesto en evidencia con Norcorea, que tiene armas nucleares, y entonces la actitud de Estados Unidos frente a Norcorea es distinta a la de Saddam Hussein, al cual acusa de estar buscando las armas nucleares. O sea, uno la tiene y con ese vamos a dialogar diplomáticamente. El otro está buscando tenerla, pero a ese lo vamos a aplastar. Entonces, por el otro lado, si vamos a buscar las naciones que han desobedecido, que se han rebelado contra las decisiones de Naciones Unidas, entonces tendríamos que poner en primera fila a Israel. ¿Cuántas es que lleva Israel? 28 resoluciones. Bueno, la última fue la de Jenin, en la última agresión que hicieron. El Consejo de Seguridad le pidió a una delegación de las Naciones Unidas para que tuviera acceso a Jenin para ver cómo había actuado Israel dentro de esa ciudad,
Israel burló esa resolución. Burló, no. Impidió. Dijo que no iba a permitir De ninguna que manera. llegara la misión de Naciones Unidas y Naciones Unidas se metió el rabo entre las piernas, porque debió haber declarado como Estado en rebeldía a Israel inmediatamente, Consejo de Seguridad. Lo que pasa es que la regla no es la misma para todos, Evidentemente. ¿verdad? Y volviendo al punto, porque ayer iniciamos el tema de analizar qué está pasando en lo que está montado en torno a Irak. Y es lo que le hemos llamado la lógica de la guerra con Irak. Bueno, Estados Unidos, indudablemente de una manera planificada, los abogados le llamarían con, ¿cómo dice? Con alevosía y Ventaja y premeditación. premeditación y alevosía, ¿no? Que es montar la guerra, demostrar que van a desobedecer lo que decida Naciones Unidas y colocar entonces al otro ante la inminencia de una agresión. ¿Cuál es la respuesta lógica de una nación frente a ese reto? Prepararse para la guerra. Y una nación que se está preparando para defenderse o repeler una agresión se va a desarmar. Entonces lo que están es induciendo a Irak a resistirse al proceso de desarme, incluyendo las que se había comprometido a desmantelar. Y entonces ya con eso Estados Unidos tiene la razón para la cual producir la agresión, que era lo que desde el principio quería hacer. Esa es la lógica del asunto, muy perversa por cierto. Muy perverso. Pero definitivamente nosotros nos remitimos a los análisis muy sesudos que han producido los mismos periódicos norteamericanos en cuanto a la caja de Pandora que se puede destapar con la remoción de Saddam Hussein. Él es suní. Sunita, sí. Y entonces tiene por un lado los chiitas y por otro lado los kurdos, y él es un factor de equilibrio ahí. Pero bueno, es una minoría y por eso es una dictadura. Por eso es una dictadura. ¿Van a desarrollar la democracia en Irak? Bueno, es lo mismo que intentaron hacer aquí en Haití y resultó. Ahí está. Y aquello con mucho mayor agravante, con una cultura milenaria. Esto con una cultura, con una creación, una conjunción de nación de unos 100 y pico de años. Aquello tiene miles de años existiendo. Tiene. Se dice, los iraquíes. Pero tienen miles de años peleándose uno con otro. Uno con otro, precisamente. Pero la cultura de ellos es tribal. Exacto. Y esas tribus se matan uno con otro. Y no van a superar ese Entonces, estadio ¿cómo van a así por así? asimilar la democracia? Entonces, eso lo están viendo los analistas que tienen la cabeza bien puesta y algo más también bien puesto en los Estados Unidos, porque en esta coyuntura expresar una opinión contraria a lo que quiere hacer la administración Bush corre todos los riesgos del mundo. Bueno, pero así se ha mantenido la democracia norteamericana, porque siempre ha habido quien ha sabido dar el paso al frente y sostener los principios que son los que fundamentan y han hecho que ese sea un país grande, siempre luchando contra quienes dentro de la propia sociedad norteamericana han vivido atentando contra esos principios. Pero este es un momento bien difícil del proceso reciente de la historia de la humanidad, teniendo como centro el actual gobierno de los Estados Unidos. Sí, por otra parte yo agregaría que sería muy conveniente también para los planes de quienes se proponen agredir a Irak, la división de Irak, porque en la división precisamente está la debilidad, como ha sucedido con otros grandes imperios, con otros grandes países como la Unión Soviética, como sucedió últimamente con Yugoslavia, como ha venido ya implementando en otros ámbitos de la geografía mundial, Afganistán uno de ellos, y ahora aplicarlo a Irak sería darle la parte sur o anexarle a Kuwait la parte chiita, en lo que Irán no estaría muy de acuerdo,
la central se la quedaría una república democrática de Irak y la del norte la república de los kurdos turcos. Entonces ahí con cada uno negociaremos los asuntos petroleros y ya con cada uno veremos cómo nos manejamos con cada uno de esos gobiernos. Esta es una de las políticas que se ha estado implementando, no solo la que ya hemos mencionado de la globalización y el neoliberalismo, de romper las fronteras, las autoridades de los gobiernos, sino también dividir a los países que tengan cierto potencial en riquezas, como las que tiene Irak, muy codiciadas, por cierto. Fíjate, un punto que ha estado también sobre el tapete es que Estados Unidos dice que no es cierto que Irak se ha estado desarmando porque tiene informes de inteligencia que demuestran lo contrario, pero no entrega los informes de inteligencia. Aquí yo tengo toda una relación de informaciones. Por ejemplo, esta del New York Times, que dice Estados Unidos entregarían información de espionaje sobre Irak para ayudar a los inspectores. Pero vean qué fecha tiene fecha 21 de diciembre. 21 de diciembre del 2002 y todavía no han entregado eso. Aquí hay otra del 11 de enero. Este es del Washington Post. Dice que el Consejo de Seguridad Nacional está sopesando entregar a los inspectores de Naciones Unidas la data más sensitiva sobre el armamento de Irak. Bueno. Lo está sopesando todavía en el 11 de enero. Pero está amenazando con tomar una acción. Aquí está otra información, sí, que dice, esta sale del CNN.com, y dice, Estados Unidos está planeando entregar los informes de inteligencia sobre Irak. Entonces aquí aparece una declaración de un funcionario británico, apellido Straw, diciendo que Irak está materialmente en una violación de la resolución de Naciones Unidas. Bueno, y así sigue, todavía no han entregado. Mira, aquí está otra, enero 30. Los funcionarios de Bush están debatiendo todavía si entregan o no los secretos sobre Irak, porque consideran que esos son informes secretos. Pero mientras tanto están criticando las informaciones que tiene Naciones Unidas, el trabajo de los inspectores, que dicen los iraquíes que está lleno de espionaje, así, y nosotros decimos está muy bien que sea así, para que Estados Unidos no puede alegar que no responde a la verdad lo que se está informando a la comunidad internacional. Pero entre todo esto, aquí hay un trabajo interesante. Mire esto. Esto es de enero 12. Dice que la decisión de Estados Unidos sobre Irak tiene un pasado intrigante o que, en fin, produce cierta desasosiego, ¿no? O preocupación. Y dice aquí que 6 días, septiembre 17 del 2001, 6 días después de los ataques al World Trade Center y al Pentágono, el presidente Bush firmó un documento de 21 páginas marcado Top Secret, o sea, secreto máximo, que delineaba un plan para ir a la guerra en Afganistán como parte de una campaña global contra el terrorismo. Entonces dice, casi como un pie, el documento también dirigido al Pentágono para iniciar la planificación de las opciones militares por una invasión a Irak, informó uno de los funcionarios de la administración. Esa era la coletilla del documento, y dice abajito ahí. Casi como un pie de nota, ¿no? Almost as a footnote. Nota, sí. The document also directed the Pentagon, o sea, le daba instrucciones al Pentágono para iniciar unas opciones de planificación militar para una invasión a Irak en esa misma fecha. Como ellos le llaman un post-scriptum. Entonces, sí, una postdata. Invadan Irak. Y esto está en el Washington Post, ¿verdad? Con fecha enero 12. Y está relatando que desde el 17 de septiembre del 2001 había el propósito de agredir a Irak. Entonces,
el gobierno norteamericano tiene que saber que está pisando, ¿cómo que le llaman? Hielo fino, thin ice. Thin Eso ice. se refiere a los lagos, cuando el invierno los cubre de hielo, pero a veces la cobertura es muy fina y el que se arriesga a caminar allá arriba puede irse hacia abajo. Y esa Aquí es una en frase Puerto muy conocida en los Estados Unidos para retratar las situación. operaciones riesgosas. Esa es la situación de esta campaña en que está ahora mismo embarcado el gobierno de Estados Unidos. Pero vamos a ver las reacciones. Reacciones al discurso. Dice, el señor Mandela, expresidente de Sudáfrica, se expresó: Estados Unidos desea un holocausto. Y la crisis Estados Unidos e Irak divide a Europa. Vuelve Mandela y dice que Bush quiere hundir al mundo en un holocausto. Bueno, ese es reproduciendo Lo que había la dicho. intervención, porque quise poner las dos, porque una está en el CNN. Dice aquí Mandela, según el recuento del CNN, que Estados Unidos desea un holocausto. En el recuento que trae el periódico Hoy de la misma intervención de Mandela, que se produce en un evento que tuvo lugar en Johannesburgo, y fue un cónclave de mujeres a quienes Mandela exhortó a asumir un rol activo con toda esta crisis. Lo que dice es distinto. Dice que Bush quiere hundir al mundo en un holocausto. No Estados Unidos, porque el pueblo norteamericano no está tomando decisión en este asunto. Esa es una diferenciación muy importante. Es importante. Pero oigan los términos del señor Nelson Mandela. Dice: el expresidente sudafricano y premio Nobel de la Paz Nelson Mandela criticó ayer duramente al presidente estadounidense George Bush, al que acusó de querer hundir al mundo en un holocausto con sus planes de atacar Irak. En una locución ante el Foro Internacional de Mujeres en Johannesburgo, el exmandatario sudafricano dijo que Bush está actuando al margen de las Naciones Unidas, una organización, afirmó, que siempre fue respetada por sus predecesores. Si el presidente iraquí Saddam Hussein no cumpliera con las resoluciones e instrucciones de la ONU, yo lo apoyaría a Bush sin condiciones. Pero lo que condeno es a una potencia mundial con un presidente que no puede pensar correctamente y quiere hundir al mundo en un holocausto, agregó. Mandela se preguntó también si Estados Unidos está desoyendo a la ONU porque su secretario general, el Granata Kofi Annan, es negro. Nunca hicieron eso cuando los secretarios generales eran blancos, aseguró. El decano de los estadistas africanos alentó a las mujeres del mundo a ser estrictas con los líderes de sus países y condenar la inminente guerra que Estados Unidos está preparando. Una guerra en Irak es algo que debemos condenar sin cortapisas. Todo lo que Bush quiere es el petróleo iraquí, ya que el país produce el 64% del crudo del mundo. Eso fue un error de información petrolera de Mandela. Lo que pasa que Irak es la segunda reserva petrolera en el mundo, ¿no? Sí, la producción está muy limitada. No, y además está limitada por las mismas decisiones de la ONU. Dice, y refiriéndose a Bush, y él quiere apropiárselo, aseveró el exmandatario sudafricano. Y por ahí sigue, dice aquí, recordó atrocidades cometidas por Estados Unidos como el bombardeo atómico de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, se fue lejos Mandela. Debido a que son tan arrogantes los estadounidenses, mataron a gente inocente durante ese bombardeo, dijo Mandela, quien se manifestó complacido, sin embargo, porque gente en todo el mundo, incluidos norteamericanos, se ha unido en su oposición a Bush. Acusó asimismo a Washington de prejuicios contra Irak al mencionar que Israel también tiene armas de destrucción masiva, pero debido a que su aliado no le pide a las Naciones Unidas que lo obligue a desprenderse de ellas. Claro, y Pakistán y la India también. Eso es. Es decir, es que no se puede tener una doble medida, lo que los norteamericanos llaman double standard, para enfrentar
qué sé yo, la vida de las comunidades, las acciones, sí, ¿no? Todo lo que es la acción de la humanidad. Entonces, bueno, vamos a ver. Subimos. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Bien, vamos a seguir, amigos. Roger. Continuando con el mismo tema, el siguiente titular dice: Norcorea le dice al señor Bush que es un charlatán. O sea, estamos en las reacciones al discurso de Bush. La respuesta de Europa al discurso es mixta. Y Europa dividida sobre Irak, y 8 países europeos apoyan a Estados Unidos contra Irak, pero el Parlamento Europeo se opone a la guerra con Irak. Lo mismo pasó con la OTAN. La OTAN no decidió apoyar la posición unilateral de los Estados Unidos. Pero es muy y negó el comprometer sus recursos bélicos para apoyar esa acción bélica en esos términos. Es muy sintomático y debemos señalar, apuntar, que los regímenes de Europa que apoyaron o que están apoyando ya la iniciativa del presidente Bush contra Irak son de derecha. Usted observa a Berlusconi en Italia, por ejemplo, a Aznar en España, por ejemplo. Y a Tony Blair. Bueno, ese es el primero, ese es el ladrillo. No, pero lo que pasa es que Tony Blair representa al Partido Laborista. Bueno, así es. Lo que pasa es que eso es una adulteración ideológica. Tony Blair es un mamotreto ideológico insertado en un partido laborista. Y como contrapartida tenemos a Chirac, que se supone que sea de derecha, entonces se opone a la guerra. Exactamente. Pero quería señalar que la mayoría de los países, de los 7 países de Europa, incluyendo a Finlandia, que han apoyado esta iniciativa, están orientados en esa dirección. Pero mira, yo no entiendo que eso se pueda alinear en función ideológica. Por lo mismo que estábamos analizando, de que ha habido mucha adulteración de lo que son las ideologías. Blair subió impulsado por el rechazo a la Thatcher, y entonces va con un mensaje del Partido Laborista, pero comienza desde el principio diciendo que él trae un nuevo laborismo, ¿no? O sea, él ya comienza a decir desde antemano que él viene en función de una modificación a la plataforma y programa ideológico del Partido Laborista, y lo ha demostrado. Lo que ha hecho es un gobierno de derecha, más de derecha que el de la Thatcher, y entonces dice que está gobernando a nombre del Partido Laborista. Ahora, la encuesta que mostramos el otro día sobre lo que pensaba el pueblo británico era que no estaba de acuerdo con lo que él estaba haciendo. Vamos a ver qué tiempo dura él antes de tener un problema político profundo en su propio país, ¿no? El sainete político dominicano, ahora nos reducimos. No, espérate, vamos a analizar lo de Norcorea. Norcorea desafía a Bush en términos sumamente, yo diría, imprudentes, ¿no? Porque no es necesario recurrir a este tipo de lenguaje para tratarse entre estados, pero le han dicho abiertamente al presidente de Estados Unidos charlatán. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué va a hacer ahora el presidente de Estados Unidos con esta declaración de Norcorea? Porque entonces ahora volvemos al double standard, ¿no? La doble medida. Muy guapo frente a Irak, pero viene Norcorea, que tiene el arma nuclear, y le dice esto al presidente de los Estados Unidos. Entonces dice acá: Corea del Norte calificó el jueves al presidente estadounidense George W. Bush de charlatán y sinvergüenza, oigan bien, cuyo discurso del Estado de la Nación fue una declaración velada de agresión. En la primera reacción al discurso anual, Corea del Norte señaló que nunca permitiremos que Estados Unidos se apodere inmoralmente de la soberanía y dignidad del norte y destruya su sistema, o sea, de Norcorea.
En esencia, este discurso político es una declaración velada de agresión para derrocar al gobierno de Corea del Norte, dijo un vocero no identificado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tenía que ser no identificado para usar ese lenguaje, ¿verdad? Claro. Dijo un vocero no identificado en un comunicado de la Agencia de Noticias Oficial del Norte, KCNA. En su discurso, Bush describió al gobierno del líder norcoreano de Kim Jong-il como un régimen despiadado que reprime a un pueblo que vive aterrorizado y hambriento. Dice, ahora Bush se ha ganado mala fama como un difamador que se deja llevar por sus emociones, pero su reciente discurso prueba claramente que él es un charlatán y sinvergüenza que cambia lo negro en blanco bajo los ojos del mundo, dijo el vocero norcoreano. Bueno, ahí está planteado el asunto. Nosotros rechazamos, recuerda que cuando citamos la situación que se dio con una funcionaria, fue con dos mujeres. Una fue con una Alemania y otra de Canadá. Y nosotros rechazamos el uso de términos inadecuados en el trato a jefes de Estado. No es necesario eso. Pero definitivamente este es un desafío. Ahora la pregunta es por qué el régimen de Bush no actúa frente a Norcorea como lo está pretendiendo hacer frente a Irak. Entonces eso es lo que pone toda la posición a que ha llevado a los Estados Unidos como nación en entredicho, exactamente. Esa es la situación. Vamos a pasar al territorio dominicano. Al sainete político nuestro, de aquí. Mejía reprende a un grupo reeleccionista y pide no prostituir los actos oficiales. Eso está muy bien. Yo le pediría entonces al presidente que agarre a 4 o 5 cabezas del grupo reeleccionista y lo destituya. Y entonces así los demás, los chiquitos, se van a dar cuenta de que él está hablando en serio, ¿verdad? Y no volverá a ocurrir. Y no va a poder, va a pasar más el asunto. Eligio dice, el diputado Ramos García, estará en PPH hasta que justicia decida. Bueno, ya habíamos leído que el diputado, por obra y gracia de la Suprema Corte de Justicia, porque era cónsul en Haití y estuvo preso en Dajabón, y por una decisión de la Suprema Corte se le permitió juramentarse y venir a ser diputado. La Suprema Corte, esa misma que está ahí. Y bueno, ahora tiene que ir a ser interrogado hoy, precisamente, en la Suprema Corte. Pero él es del PPH y él había dicho que él había gastado todos sus ahorros en la campaña a favor de Hipólito Mejía. Entonces, queriendo justificar con eso la pequeña recaudación que hizo en sus funciones de cónsul, vendiendo las visas a los chinos. ¿Cuánto fue que hizo? Casi $2 millones, dice el secretario de Relaciones Exteriores. Entonces dice el canciller, eso es un exceso lo que ha hecho ese cónsul, un exceso. Exceso. Oye, qué denominación es más delicada. Bueno, se parece como indelicadeza. La indelicadeza que decía el doctor respecto de las cosas que se hicieron en Santiago, ¿no? Con la tabacalera. República Dominicana y Haití, un excelente ejemplo de ayuda. Los haitianos se capacitan en el Instituto de Agricultura de nuestro país. Bueno, eso quisimos destacarlo porque es muy bueno. Este es un programa que indica lo que nosotros podemos hacer por Haití y lo que debemos hacer por Haití. Claro, ahí hay un financiamiento de una institución de Estados Unidos que se llama la W.K. Kellogg de Estados Unidos. Sí. La beca Kellogg. Dice, los estudiantes haitianos encontraron en el Instituto Superior de Agricultura, ISA, la mano que les permitirá estudiar agronomía, foresta o producción animal, financiado por la Fundación W.K. Kellogg de Estados Unidos. ¿Es la de Conflé? Sí. Aquí está todos los nombres de los estudiantes. Dice, el programa pretende que los jóvenes haitianos, luego de que obtengan su educación en la República Dominicana, regresen a su nación y trabajen en el desarrollo de la agricultura y los recursos naturales. Perfecto. Dice aquí también, esta iniciativa con estudiantes haitianos se ha mantenido en una entidad que en la actualidad tiene 540 estudiantes de diversas naciones, aunque el caso de los vecinos es especial porque otros alumnos se cubren ellos con sus propios recursos. Los estudios aquí, manifestó el vicerrector Martínez.
El académico dijo que con dicho programa, queramos o no, estamos contribuyendo a resolver el problema de Haití, que no deja de ser nuestro, y por ello esta es la mejor forma de contribuir con ello, ayudándole en la formación de sus recursos humanos. Los estudiantes haitianos que a la fecha han pasado por el ISA en sus programas de beca, en su totalidad han regresado a su país, o sea que una vez preparados, van y se incorporan al aparato productivo haitiano. Yo le quería recomendar al ISA, en la persona de su vicerrector, que obviamente es el que está al frente de este programa, que vaya un poquito más lejos y se trasladen a Haití y le den seguimiento a la suerte de esos estudiantes, para ver si el gobierno haitiano los ha ubicado de manera tal que puedan aprovechar los conocimientos que adquirieron aquí y ver si eso es así o no es así. Y en una etapa un poquito más allá, podríamos decir que el ISA de nuestro país solicite a esas instituciones que están apoyando esa iniciativa tan loable de que llegue dentro de un tiempo a instaurar un instituto agrícola allá en Haití, y entonces el ISA le dé su asesoría y su asistencia para desarrollar esa academia dentro del territorio haitiano. Lo que pasa es que lo primero es que tienen que tener los maestros, los recursos humanos. No los maestros, o sea, el recurso humano. Es decir, la posibilidad de adiestrar a estos muchachos es porque los recursos humanos que los pueden enseñar están ahí. Entonces están esos maestros. Tendría que formar primero el Instituto Kellogg los maestros que van a estar allí para que entonces pueda financiarle a los estudiantes el asistir allí. Pero bueno, yo acojo tu propuesta, ¿no? La complemento en el sentido de que tienen que formar primero a los recursos humanos del profesorado. La crisis venezolana. Los amigos de Venezuela, que se han formado en un grupo ahora, llegan a Venezuela para mediar en la crisis. Bueno, eso es un mensaje alentador junto con la información que trajimos ayer de que ya los bancos se habían salido del paro y que estaban... El paro se ha debilitado. El paro, sí, ya va en camino de una normalización. Y ciertos funcionarios del grupo de amigos de Venezuela llegan hoy a Caracas, horas después de que los opositores al presidente Hugo Chávez anunciasen que optaron por el mecanismo de la enmienda constitucional para sacarlo del poder. O sea que ya van bajando, claro, que debió haber sido, porque lo otro es un camino muy peligroso, el camino del francotirador subido en una azotea tratando de matar a Chávez. Si hacen eso, Venezuela va a una guerra civil sangrienta, muy sangrienta. Gracias a Dios que ahí hay que agradecer la Carter que ha actuado en esa crisis, ¿no? Es un gran mediador, Carter, indudablemente. Y relacionado con esta situación también pudiera decirse que los precios del petróleo siguen en alza, pero debería ser lo contrario. Bueno, no, lo que pasa es que siguen en alza. Este es un informe de Londres, y está en alza el petróleo Brent, y es lógico porque es el petróleo británico, ¿no? Dice Londres, los precios del petróleo Brent se mantenían muy elevados el jueves en la mañana en Londres, a pesar de algunos cobros de beneficios, cuando los signos de mejoramiento de la crisis venezolana estaban equilibrados por el aumento de posibilidades de una guerra en Irak. O sea que las buenas noticias sobre Venezuela se compensaron por las malas de la actitud de Estados Unidos frente a Irak. Pero bueno, este es el petróleo británico, ¿eh? Este no es ni el de Venezuela, ni el de México, ni el de la OPEP, no, ni siquiera y nosotros no traemos de la OPEP. Ahora todavía nos debe una explicación el presidente de la refinería o las autoridades que sean correspondientes de por qué se está trayendo petróleo de Finlandia y de África. ¿De cuál sector de África? ¿Cuál es el petróleo que estamos comprando? ¿Cuál es el misterio? Vamos a seguir. Temas nacionales. La crisis eléctrica. Editorial del periódico Hoy. Sector eléctrico, precaución. Bueno, esto es muy interesante porque el periódico nacional reproduce un editorial del periódico Hoy, que son todos de la misma matriz, ¿no?
Pero hay que decir que esto hay que tomarlo con un grano de sal. Pero lo que consideramos de interés para nuestros amigos televidentes y radio oyentes, reproducirle un parrafito de este editorial, que hay que decir que está sesgado desde su punto de vista de intereses, porque el propietario de estos medios está ligado a la planta de Palamara y La Vega, junto con Unión Fenosa, hasta donde nosotros tuvimos información, y nos estamos refiriendo al señor Pepín Corripio, a quien como amigo les recomendamos que soltara esa asociación hace ya bastante tiempo, de modo que no sabemos si él se salió, porque no hemos vuelto a conversar con él hace ya un tiempo, pero esa fue la recomendación que le hicimos. Le dijimos: Pepín, como amigo te recomiendo que te salgas de esa asociación, porque va a venir una crisis y los señores que están bailando en todo esto no van a quedar bien pagados, y no te quisiera ver yo junto con ellos en ese momento. Eso fue lo que le dijimos. Ahora dice aquí el periódico, en su editorial, el periódico Hoy, que lo reproduce El Nacional: apoyamos todos los esfuerzos que realiza el gobierno en buscarle una salida lo más armónica y sensata posible al conflicto eléctrico. Creemos, empero, que no habrá solución definitiva si no se analizan seriamente el costo y los exagerados y leoninos beneficios que tienen los generadores que suplen la energía a las redes de distribución y que pagan por tanto las compañías distribuidoras. Pero se les va a decir que también son exagerados y leoninos las ganancias de las distribuidoras. Dice: a este periódico le consta, oigan bien, porque es que hay un conflicto entre los intereses de las distribuidoras y las generadoras. A este periódico le consta que muchos generadores lograron amortizar la totalidad de su inversión y pagar el alto financiamiento recibido en un máximo de 3 años. Oiga eso. Eso obviamente es un hecho insólito en un negocio que, como el eléctrico en todo el mundo, tiende a ser estable y con una rentabilidad que generalmente no pasa del 5% anual, lo que permite por tanto una amortización a largo plazo. A pesar de la situación imperante, consideramos que el gobierno debe resistir la tentación de ofertas y cantos de sirena que se le hacen para que dé marcha atrás y luego arriende el negocio eléctrico a un grupo criollo, entre comillas, que se ha conformado con estos fines. Los componentes de ese grupo son los causantes en gran medida de los problemas que afrontamos en el sector, primero por su injerencia en la antigua Corporación Dominicana de Electricidad y luego por el gran negocio de generación logrado. Eso es verdad. Lo que pasa es que a este editorial se le quedó en el tintero la parte de las distribuidoras. Esas compañías distribuidoras quieren que un préstamo de la casa matriz de Unión Fenosa. Entonces resulta que como ese dinero ha sido contabilizado aquí para pagarlo en divisas tomadas del mercado cambiario a una tasa que es 4 o 5 veces la imperante en las transacciones bancarias internacionales, eso los ha colocado en una situación difícil que les ha obligado a pedirle a Unión Fenosa que modifique los términos de ese préstamo, porque saben que eso no resiste ir a un tribunal a ser cuestionado. Pero ese es uno de los pequeñitos negocios que tienen las distribuidoras. Entonces esa parte se le quedó en el tintero al editorialista. De todas maneras, no hay nada que agregar en lo que concierne al grupo de las generadoras. Ahí están apertrechados unos leones que efectivamente intervinieron y están escondidos allá atrás en el negocio de la CDE cuando era CDE. Que ahora lograron en la repartidera apertrecharse en las generadoras con etiquetas de empresas extranjeras y ahora también le quieren marchar a la distribución, pero eso no hace que sea defendible la posición de las distribuidoras, con el perdón del editorialista del periódico Hoy reproducido en el Nacional. A propósito de ello, aumentan en 12% la tarifa eléctrica. La Superintendencia de Electricidad informa que el reajuste obedece al aumento en el precio del barril de petróleo. Pero habíamos anunciado anteriormente a eso que la tarifa para el inicio de este año iba a descender un 4%. No solo eso, sino que el precio del petróleo no me lo pueden estar calculando en función a
precios especulativos de operaciones bursátiles, sino los precios primero de las fuentes de donde nosotros compramos petróleo. Y que no me vengan a decir que vamos a comprar el petróleo en el sitio más absurdo, o sea, en el más caro. En Nigeria. ¿Verdad? ¿Por qué? No, porque así se estimula, ¿verdad?, el ahorro del combustible. Como eso va a encarecer el combustible, entonces la gente va a tender a ahorrar el combustible. Ese es el razonamiento que nos quieren vender. Vamos a ver. Secretaría de Industria y del presidente de la refinería. Empresas no pagarán peajes de distribución eléctrica. La Superintendencia de Electricidad derogó la resolución 1501 que lo grababa. Pero a mí me parece más representativo el siguiente titular. Ajá. Grandes empresas comprarán electricidad. Grandes empresas, porque eso no es todas las empresas, porque el primer titular parece que todas las empresas. Sí. No. Son los grandes consumidores. De un nivel de consumo. De un nivel de consumo hacia arriba, que pueden adquirir directamente y negociar directamente con las generadoras y no con las distribuidoras. Estos son de los tollos que se han hecho, ¿verdad?, para repartir los negocios. Y entonces, pero resulta que las distribuidoras dijeron, no, para pasar por ahí, por nuestra red, tienen que pagarme un peaje. Y entonces tenían un superintendente complaciente que le puso el peaje. Entonces las empresas de producción industrial, que como es natural, tienen un insumo muy importante en sus costos de producción que se llama electricidad, estaban tratando de bajar el costo de la electricidad que utilizan y estaban reclamando que, de acuerdo con lo que dice la ley, ellos tenían derecho a que se negociara directamente sin intermediación de las distribuidoras, sin peaje, y por tanto ese peaje no debía proceder. Esta superintendencia, aprovechando que tenía que autorizar ese 12%, que yo no sé hasta dónde está justificado, en un verdadero alza del precio de los combustibles o del petróleo, aprovechó y derogó la cuestión del peaje, como para tirar una de cal y otra. ¿Y hasta dónde dentro del 12% no estará incluido el hecho de que el peaje, que haber liberado del peaje a las... No podemos irnos sin antes comentar que salió la primera edición del periódico El Financiero, que lo edita la editora Listín Diario, y ahí recoge informaciones de tipo finanzas, como lo dice su título. Y se estrena con un titular que dice: reporta la Embajada de Estados Unidos no cree prudente invertir en el sector eléctrico dominicano. Pero lo curioso es que el argumento que da la Embajada para hacerle esa recomendación a sus inversionistas es que nosotros somos mala paga. Mira qué bien. Entonces yo quisiera que el agregado comercial de los Estados Unidos, en la Embajada, revisara junto con los funcionarios que están en eso, si el señor Carl Huber, a nombre de la empresa AES Corporation, trajo la totalidad de los recursos que se comprometió a traer con la licitación, porque las informaciones que han salido a la prensa, tanto de parte de lo que es la intervención de la AES, pues por cierto a Carl Huber se lo llevaron como para que no lo puedan cuestionar. Bueno. Ya lo trasladaron. Sí, ahora hay otro. Pero junto con los de Unión Fenosa, donde también hubo otra rotación de ejecutivos, a ver si trajeron el dinero, porque ese es el asunto. No pueden venir a decir que nosotros los dominicanos somos mala paga. ¿Y ustedes qué son? Bueno, se nos acabó el tiempo por este día y por esta semana, pero volveremos el lunes, Dios mediante, si Dios lo permite. Les hablamos Leopoldo Espellananita y Roger Gano. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.